también del sistema educativo, otra reforma importante. Bueno, varios puntos que va a estar atravesando la calle Pou en este discurso ante el Congreso. De esto vamos a estar conversando con Carlos Cami, que es senador del Partido Nacional, que es el partido del presidente. Senador Cami, ¿cómo le va? Lo saluda Darío Misraji. Darío, mucho gusto, muchas gracias por el contacto. ¿Qué espera del discurso de la calle Pou? Es un discurso que esperamos con expectativa y también lo celebramos desde el punto de vista republicano. Se cumplen 3 años de asumido el gobierno que preside el doctor Lacalle Pou y es la tercera comparecencia ante la Asamblea General, ambas cámaras de senadores y de diputados, para dar cuenta del estado de situación de la República. Constitucionalmente no está obligado a hacerlo, sí a remitir un estado de situación, pero no a venir personalmente. Y el presidente viene a dar la cara, lo que nos parece desde el punto de vista republicano algo muy positivo. La expectativa está centrada en no solamente el rendir cuentas, sino fundamentalmente también en expresar lo que viene para adelante. Y hay particularmente expectativa por algunas cosas en particular, yo diría que fundamentalmente por el anuncio que va a realizarse detalladamente de qué va a consistir una medida que hace muchas décadas el Uruguay no conoce, que es que se propongan la rebaja de impuestos. Por tanto, por ahí está centrada la mayor expectativa para este discurso que va a dar ante el Parlamento el presidente de la República. Senador, obviamente todavía no se conocen los detalles de lo que puede ser esta rebaja impositiva, habrá que ver los números finos, digamos, que tendrán que analizar los economistas, pero ¿está, digamos, las condiciones en el país justamente para que haya una baja de impuestos sin que se genere un agujero fiscal? Sí, una de las cosas que ha caracterizado a este gobierno en estos 3 años es una conducta fiscal y un manejo de los recursos responsablemente, que se ha marcado en que año a año se han ido cumpliendo los pronósticos que han anunciado la ministra de Economía y las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas al Parlamento al inicio de cada periodo legislativo. Tampoco eso era una costumbre en los últimos años. Es verdad que el país asumió, este gobierno asumió una situación del país compleja. Para dar una idea, en el año 2001, en la terrible crisis financiera que atravesó el Uruguay, el déficit fiscal era del 3,4%. Y en el año 2019, último año del gobierno anterior, de izquierda, fue el 4,7%. Y lo mismo si comparamos, por ejemplo, la deuda bruta, que era en el 2001 el 48% y en el 2019 el 66%. Para tener una idea, en los últimos 15 años el Uruguay creció un 65%, pero en el mismo periodo la recaudación aumentó un 110%. Sin embargo, los gastos del Estado crecieron 118%. Este gobierno, cuando asumió, sin necesidad de, bueno, no solo necesidad, corresponde que lo haga con criterio de prioridad, no ajustó en las áreas más vulnerables, que es en las que tiene que asistir y estar presente el Estado. Simplemente con corrección en el gasto, con gasto responsable, logró equilibrar los números y hoy es posible, lo que creemos es una muy buena señal, que es anunciar una rebaja de impuestos. ¿Va a hablar el presidente del escándalo astesiano? No sé cuál va a ser el discurso del presidente, los detalles del mismo. Se ha caracterizado en su gestión el presidente por ser una persona transparente, frontal y que no elude ningún tema. El famoso tema, o muy conversado astesiano, es un tema a esta altura ya casi de tenor de comedia, de culebrón, que ha estado en parte de la prensa y que tiene ya la correspondiente o el correspondiente tratamiento en el ámbito judicial, por lo cual no corresponde que esté en otro tema. Hoy lo que viene a hacer el presidente de la República, supongo, es hablar de los temas importantes del país que tienen que ver con, primero, rendir cuentas ante el Parlamento de todos los temas que correspondan
y también anunciar cuáles son los pasos en este inicio del año. Hasta ahora lo que sí se ha filtrado es esto, porque obviamente se comprenderá que tiene un significado muy importante, que es, y está confirmado, que se van a estar anunciando rebajas en 2 impuestos: el IRPF, que es la renta de la persona física que pagan todos los uruguayos, los impuestos a la renta de persona física, y el IAS, que es un impuesto que sobre el año 2008 se creó, que afecta a las pasividades. Ahora, senador, le hago una última pregunta. Usted planteaba, obviamente, que no sabe cuál va a ser el discurso. Ahora le pregunto desde su opinión política. ¿No cree realmente que es un tema del que deba aún dar explicaciones, por ejemplo, ante el Parlamento, teniendo en cuenta que Astesiano, más allá de la cuestión judicial, digo, hay una responsabilidad política en el sentido de que era el jefe de su custodia, alguien de mucha confianza del presidente, y entre otras cosas está acusado de haber hecho, ya con una condena, de haber hecho espionaje sobre senadores opositores? Frente a eso, ¿no cree que el presidente debería dar explicaciones? Bueno, primero que ese tema se trató en el propio Parlamento. Es decir, el propio Senado de la República, por unanimidad, tuvimos la misma opinión, oficialismo y gobierno, de reprobar estas cosas que sucedieron con este señor. Pero también hay algo muy positivo que hay que destacar. Este señor Astesiano, que era integrante de la custodia del presidente de la República, fue detenido en la propia residencia presidencial algunos minutos después de que volvía precisamente de ejercer su función de custodia de un viaje del presidente de la República con sus hijos de vacaciones al exterior. El Ministerio del Interior y la Fiscalía venían vigilando a este señor, sospechado de las actividades que se conocen, y lo detiene en la propia residencia presidencial, delante del presidente de la República, que fue consultado, no antes, y obviamente no opuso o no interpuso absolutamente ninguna acción, y se entregó el celular de este señor, que fue lo que posibilitó que trabajara la Fiscalía. Por tanto, es un acto de suma transparencia desde el inicio, y el propio presidente de la República también ha hablado públicamente a través de todos los medios, como siempre, al país sobre este tema. Y está actuando la Fiscalía y actuó el Parlamento, y van a actuar quienes tengan que actuar hasta llegar al final en la responsabilidad que tenga este señor. Y otra cosa muy buena, que este señor fue detenido porque surgió que en Uruguay se venían promoviendo algunos pasaportes para ciudadanos rusos falsos. Y eso comenzó y se comprobó por la acción de investigación de Fiscalía en el año 2013. Y bueno, y en este gobierno, no en los anteriores, se logró que estén presos, no solo Astesiano, sino también otras personas que se descubrieron involucradas en estas maniobras. De manera que hay una tranquilidad muy clara sobre la transparencia que ha tenido el gobierno en el tema. Senador, le agradecemos mucho por este tiempo con Niños. Bueno, les agradezco yo la comunicación. Han sido muy amables. Saludos para todos los hermanos de la región que nos están mirando. Gracias.